Esto pasó hace unos meses. Era una noche larga después de una semana de trabajo duro como conductor de camiones de reparto. Me gusta tomar esta carretera rural, lejos de la ciudad. Esa noche, la niebla cubría el asfalto, y el silencio era tan profundo que me sentía como si el mundo hubiera dejado de existir. Después de conducir un buen rato, decidí detener el coche para descansar un momento. Apagué el motor y me apoyé en el volante, disfrutando del silencio. Pero de repente, escuché pasos suaves sobre el pavimento. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había una sensación extraña en mi espalda. Me asomé por la ventana pensando que tal vez había alguien, pero no vi nada. Solo la oscuridad y la niebla. Fue entonces cuando pensé que tal vez era solo mi imaginación, y volví a encender el motor. Seguí conduciendo, pero a los pocos minutos volví a parar. Los pasos sonaban más cerca esta vez. Tenía miedo. Salí del coche rápidamente mirando a mi alrededor, pero el silencio era ensordecedor. No había nadie. Solo la niebla. Pensé que debía estar alucinando, así que volví a encender el motor y seguí adelante. Pero, cada vez que paraba, esos pasos regresaban, más claros. Era como si alguien estuviera jugando conmigo. En una de esas paradas noté luces a lo lejos entre los árboles. Era extraño porque había pasado por ese lugar varias veces y nunca vi nada. Empecé a acercarme, pero una vez más, las luces desaparecieron. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué era aquello? Tal vez solo un reflejo, pensé. Todo esto me estaba afectando. Con mi corazón acelerado volví a subirme al coche. Decidí que no iba a permitir que el miedo me controlara. Sin embargo, a los pocos minutos, me detuve otra vez. Los pasos sonaban más claros y había una presión en el aire. Sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré. No había nada. Solo el negro de la noche y el frío de la niebla. Sacudí la cabeza intentando tranquilizarme. Tomé una respiración profunda y volví a subir al coche. Pero cada vez que paraba, el terror comenzaba de nuevo. Esa última vez, escuché esos pasos detrás de mí. Giré con el pulso a 1000, pero no había nadie allí. Mi mente corría a 1000 por hora. Decidí preguntarle a la nada. ¿Quién está ahí? No obtuve respuesta, pero sentí algo. La última imagen que quedó en mi mente fue una sombra que pasó rápidamente entre los árboles. Después de todo esto, nunca volví a tomar esa ruta. No me atreví. Aquellas oídas de pasos seguían resonando en mi mente, como si alguien estuviera siempre esperándome en la carretera oscura. Nunca sabré qué era lo que realmente escuché. Pero de una cosa estoy seguro. A veces la oscuridad oculta cosas que es mejor no conocer. Capítulo 2. Pasaron semanas desde aquella inquietante noche, pero la experiencia seguía atormentándome. Intenté olvidar lo ocurrido, concentrándome en el trabajo y disfrutando de las noches despejadas. Pero la tranquilidad no duró. Una noche, mientras esperaba un nuevo viaje, mi mente regresó a esa carretera oscura. La imagen de las luces entre los árboles me persiguió. Ya no podía evitarlo. Tenía que averiguar qué había sucedido. Así que, un viernes después del trabajo decidí tomar la ruta de nuevo. Era un momento arriesgado, pero estaba decidido a enfrentar mis miedos. El camino estaba igual de oscuro, y la niebla se había formado de nuevo, como si hubiera regresado a ese mismo escenario. Encendí las luces altas y, como en la otra ocasión, me dejé llevar por el silencio. Pero esta vez, no iba a detenerme. Conduje por varios minutos. El tiempo parecía apretarse a medida que me acercaba al lugar donde había escuchado los pasos por primera vez. Mi corazón latía con fuerza, pero intentaba mantenerme sereno. Todo parecía tranquilo hasta que llegué a la curva. Allí, una figura apareció momentáneamente a un costado del camino. Era una mujer. Me sobresalté y frené de repente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y ella me miraba fijamente. Mi impulso fue salir y preguntar si necesitaba ayuda, pero no podía moverme. Entonces, al instante, ella desapareció entre la niebla, como un espejismo.
Me sentí atrapado en una extraña mezcla de curiosidad y terror. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se fue tan rápido? Decidí que debía seguir. Pero no me atrevía a hacer otra parada. En mi cabeza, la voz del miedo susurraba que era peligroso. Sin embargo, cuando tomé esa decisión, escuché los pasos otra vez. No otra vez. Era imposible. Aceleré, pero la sensación de que algo estaba persiguiéndome no desaparecía. Tenía que saber. Pasé un par de kilómetros y volví a mirar hacia atrás. Estaba completamente solo. Me detuve, convencido de que la mujer debía estar cerca. De repente, el aire se volvió pesado, como si todo lo que había en la noche quisiera permanecer en silencio. Era casi insoportable. Decidí que debía continuar hacia adelante, dejar todo atrás. Cuando encendí el motor, los pasos sonaron más claros que nunca, como si estuvieran justo al lado del coche. Giré la cabeza hacia la ventana de nuevo, y ahí estaba ella otra vez, más cerca, con una mirada vacía que perforaba la niebla. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando comprendí que podía estar atrapado en un juego sin fin. Sin pensar golpeé el acelerador dejando la figura atrás. No miré hacia atrás hasta que llegué a la salida de la carretera. Cuando lo hice, el pensamiento de que había algo más en esa niebla me llenó de angustia. Era como una advertencia. Sabía que esta no era la última vez que vería esos pasos. Esa noche, volví a casa con el eco de aquel encuentro resonando en mi mente. Sabía que pronto tendría que regresar. Pero, más importante, necesitaba descubrir quién era aquella mujer, y qué era lo que realmente sucedía en aquella carretera. La intriga se convirtió en urgencia. Sin embargo, a medida que me acomodaba para dormir, una pregunta se hizo eco en mi mente. ¿Y si no estaba solo en esa carretera? Capítulo 3. Pasaron unos días, pero la inquietud no me dejaba en paz. La noche seguía regresando a mi mente, convirtiéndose en un 3 en 1 de terror y curiosidad. Programé mi siguiente viaje, sin saber que esa decisión cambiaría todo. Al día siguiente me preparé. Salí y subí a mi coche con el estómago revuelto. Esta vez, decidí llevar una linterna, algo que podría ayudar a iluminar la oscuridad que había vivido. Mientras conducía, el reloj marcaba la misma hora que aquella noche, y la niebla me encontró, como un viejo amigo inesperado. Esa sensación de déjà vu me hizo estremecer. Desaceleré un poco. El silencio era opresor. Cuando llegué a la curva, el instante se sintió eterno. Había algo en el aire que me decía que debía parar. Tomé una respiración profunda, encendí la linterna y la saqué por la ventana. Los rayos de luz atravesaron la niebla, revelando los árboles que parecían más altos y más amenazadores que nunca. Bajé la ventanilla, sintiendo que el frío me golpeaba. ¿Estás ahí?, pregunté, aunque sabía que era una locura. Nadie respondió. Solo el sonido del viento susurrando palabras que no entendía. Entonces lo vi. Un par de ojos brillantes estaban observando desde la orilla del camino. Mi corazón se detuvo un segundo. Era ella, la mujer de la noche anterior. Pero esta vez no tenía miedo. Solo sentí una extraña conexión. Tal vez por un impulso, decidí salir del coche. Caminé lentamente hacia donde la había visto, con la linterna apuntando al lugar donde la figura había estado. Su forma se hizo más clara. Ella se quedó quieta, y por un momento, sentí que podía acercarme más. Pero algo me detuvo. La niebla comenzó a cerrarse a mi alrededor, y un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Acaso esto era una trampa? Retrocedí rápidamente hacia mi coche. En ese instante, ella levantó la mano como si quisiera decirme algo, pero antes de que pudiera escucharla, escuché un ruido detrás de mí. No venía de ella. Era el crujir de ramas. Me giré, y nada. Justo cuando estaba a punto de regresar a la seguridad de mi coche, la mujer desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Entré en mi coche a toda prisa temblando, sintiendo que la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. Encendí el motor, dispuesto a alejarme, pero antes de que las ruedas giraran,
Algo parecido a un susurro llegó a mi oído. No te vayas. Me quedé congelado. Sabía que no debía quedarme, pero una parte de mí quería saber más. Quizás había algo más detrás de ella. Antes de que pudiera pensar en ello, una ráfaga de viento golpeó con fuerza, llevándose la niebla y dejando todo en calma. Porque parecía que la carretera me llamaba. Sin perder más tiempo aceleré y me fui, pero las palabras resonaban en mi mente. Era claro que había algo más profundo aquí, algo oculto. Quizás había un motivo por el que ella estaba allí, una historia esperando ser contada. No podía dejar esto así. Al día siguiente, decidí investigar. Tenía que encontrar respuestas, y no iba a parar hasta hacerlo. A medida que el sol se ponía, supe que mi viaje no había hecho más que comenzar. Pero lo que no sabía era que algunos secretos deben permanecer enterrados. Con el corazón latiendo y un nuevo propósito pensé, ¿qué me esperaba en la siguiente curva? Capítulo 4. La mañana siguiente, el sol se alzaba tímidamente en el horizonte. Pero yo sentía que la noche aún acechaba. Sin poderme quitar de la cabeza la visión de aquellos ojos brillantes, decidí buscar respuestas. Primero, pensé en el pueblo cercano. Tal vez alguien allí supiera algo sobre la mujer en la niebla. Con la dirección apuntada en mi mente, tomé el camino que me llevaba a ese lugar pequeño. Al llegar, el aire era diferente. Había un aire de misterio, como si el viento me invitara a descubrir algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Estacioné mi coche con la idea clara. Debía encontrar a alguien que hablara. Comencé a preguntar en una pequeña cafetería. Los rostros de la gente eran serios y evasivos. Todos parecían distraídos, como si temieran tocar el tema que tanto me inquietaba. Después de un rato, una anciana en la esquina me observó, y al notar mi insistencia me hizo una señal para que me acercara. «¿Has visto a la mujer, verdad?», preguntó, con una voz temblorosa. Mi corazón se detuvo. La conocía. He escuchado historias sobre ella, pero no muchos se atreven a hablar. Asentí, y ella prosiguió. Es un espíritu perdido. Tiene un mensaje, pero pocos logran entenderlo. La niebla la envuelve cada vez que sufre, y hace años que está atrapada. Su mirada se oscureció. Por un segundo, parecía que el peso del mundo caía sobre ella. ¿Qué es lo que quiere?, pregunté, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. La abuela suspiró. Algunos dicen que busca venganza, otros creen que solo quiere ayuda, pero el peligro que trae es real. Si vuelves a verla, no te acerques demasiado. Alignando su advertencia con el recuerdo de la noche anterior, una sensación de inquietud recorrió mi cuerpo. No podía dejarlo así. Tenía que regresar a la noche, enfrentar mis miedos. Agradecí a la mujer y salí de la cafetería, apuntando hacia mi coche. Mientras conducía de regreso a la carretera, comenzó a anochecer de nuevo. La niebla volvió a arremolinarse, tan densa como la primera vez. Mi respiración se volvió entrecortada. El recuerdo del susurro aún reverberaba en mi mente. No te vayas. Llegué a la curva y por un instante me detuve. La linterna brillaba intensamente como si me instara a salir. Sabía que lo debía hacer, pero la advertencia de la anciana resonaba en mis oídos. No te acerques demasiado. La duda me golpeó como una ola tormentosa. Dudando un momento, decidí salir del coche. Sabía que la mujer estaba allí. La niebla se espesaba a mi alrededor, convirtiendo la realidad en un espejismo. Avancé con la linterna frente a mí, tratando de recordar lo que había aprendido. «¿Qué quieres?», grité al aire, aunque mi voz temblaba. De repente, la vi. No estaba sola esta vez. Un grupo de figuras emergió de la niebla a su lado, sus rostros sombríos y llenos de desesperación. Mi corazón se aceleró. Antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a avanzar hacia mí. Su presencia era abrumadora. El entorno se volvió algo más que un lugar oscuro. Se sentía como un portal hacia lo desconocido. Una sensación de urgencia me invadió, pero el miedo también amenazaba con consumir mi voluntad. «¿Qué están haciendo aquí?», grité, pero el sonido de sus pasos cubría mi voz.
Cada uno de ellos parecía tener una historia, un deseo. En ese momento, entendí que la noche y la niebla no solo eran un telón de fondo, sino que eran parte de una narrativa más grande. Me quedé paralizado por el pánico, y ahí fue cuando lo vi. Uno de ellos extendió la mano hacia mí, y sentí cómo me llamaba. Sin saber qué hacer, comprendí que la noche no había terminado. Apenas comenzaba. Capítulo 5. La mano extendida se acercó más, casi como si atravesara la niebla a su ritmo. Mis instintos gritaron que debiera retroceder, pero había algo en esa figura que me mantenía en la misma posición, atrapado entre el deseo de saber y el miedo a lo desconocido. ¿Qué estás buscando?, alcancé a decir, mi voz apenas un susurro. Las figuras se agruparon, sus rostros distorsionados en sombras. No parecía que fueran hostiles, pero tampoco parecía que tuviesen buenas intenciones. El aire se tornó denso y frío, y me sentí un poco ahogado. La mujer que ahora reconocía como la causa de mi inquietud, dio un paso adelante. Su rostro era una mezcla de tristeza y desesperación, y por un momento, vi algo familiar en su expresión. «Ayúdame», pronunció, y el eco de su voz resonó angustiosamente en mis oídos. La anciana en la cafetería había dicho que era un espíritu perdido. ¿Pero perdido de qué? Sin pensarlo, di un paso hacia adelante, acercándome más a la nebulosa escena. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, sintiendo que había cruzado una línea. «Necesito que recuerdes», dijo la mujer, y al instante, todo se oscureció. La niebla se volvió más espesa, envolviendo a todos y a mí en un mar de sombras. Vi flashes de imágenes, un grupo de personas riendo, un accidente, entonces un grito. Me abrí paso por las visiones, cada una más desgarradora que la anterior. Un frío horror se instaló en mi pecho. Fue entonces cuando comenzó a sonar un eco de pasos detrás de mí. Me di la vuelta de golpe, pero no había nada. Solo la niebla y el silencio. Intenté gritar, pero en lugar de eso, mi voz se apagó, atrapada en mi garganta. «No huyas». La voz de la mujer resonó de nuevo y ella estaba de nuevo frente a mí, tan cerca que podía sentir su tristeza. «Ellos te están observando. ¿Por qué no puedes recordar?». Su mirada intensa me atravesó. Sentía que había una conexión entre nosotros, algo que iba más allá del tiempo y el espacio. «¿Quiénes?». «Ellos son parte de mi pasado», explicó, pero su voz se quebró. «Y también del tuyo. Tienes que aceptar lo que ocurrió». Mi mente estaba en un torbellino. La niebla parecía tener memoria propia y comenzaba a mostrarme fragmentos de mi propia vida, conexiones que nunca había considerado. Señales fugaces de un tiempo, un lugar, un accidente que había relegado a los recuerdos oscuros de mi infancia. «¿Eres la razón por la que nunca volví?», pronuncié en voz baja. La mujer asintió lentamente. «Necesitas redimir tu pasado», dijo, su voz fuerte pero melancólica. «Solo entonces encontrarás la paz, tanto yo como tú». El aire se volvió más frío y mis respiraciones se volvieron pesadas. Necesitaba encontrar la verdad, pero el miedo aún era un compañero constante. Miré de nuevo la niebla y la presencia de las sombras se hizo más intensa. Estaba claro que no estaba solo. Eran muchos los que habían quedado atrapados aquí. «Sígueme», susurró la mujer y por un instante me pregunté si eso era lo correcto. Pero ya no había vuelta atrás. Di un paso tras ella, sintiendo que algo grande estaba por revelarse, algo que podría cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de pasos resonó nuevamente, esta vez más fuerte. Volteé, pero las sombras comenzaron a girar descontroladamente. Algo oscuro se acercaba, y con eso, una clara sensación de peligro. Me di cuenta de que la elección que había hecho me ponía directamente en el corazón de un misterio más grande de lo que había imaginado. La niebla no reverberaba solo con el eco de vidas pasadas, sino con una advertencia inminente, y la noche aún tenía sus secretos cerrados. Capítulo 6. La oscuridad se arremolinaba a mi alrededor. Cada paso que daba junto a la mujer me acercaba a un lugar más profundo en la niebla,
Un mundo donde la lógica y la razón parecían desmoronarse. El eco de los pasos resonaba con más fuerza, como un tambor que marcaba la cuenta regresiva hacia el peligro. ¿Qué es eso?, le pregunté, intentando mantener mi voz firme, aunque un hilo de pánico se deslizó en mis palabras. Sus ojos se llenaron de temor, pero no respondió. Lo tomé como una señal de que la respuesta era aún más aterradora que el sonido que nos rodeaba. Tropecé en la oscuridad, llevando la mano al pecho, tratando de calmarme. En ese momento, la mujer se detuvo y me miró intensamente. Debes enfrentar lo que no has podido recordar. Eso es lo que ellos quieren, dijo, su voz temblando. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de mí? Mi voz era un susurro, apenas audible sobre el rugido de mis pensamientos. Recuerdos perdidos. Comenzó, pero entonces un grito resonó por la niebla, un sonido desgarrador que me heló la sangre. Me detuve de golpe, mirando a mi alrededor. Las sombras comenzaron a agitarse con frenesí. «Debes seguirme», ordenó la mujer, y sin más opción la seguí, desesperado por salir de aquel vórtice de horror. Corrimos por un camino lento y pesado, la niebla envolviéndonos como una manta opresiva, dificultando cada zancada. De pronto las sombras se detuvieron. Un grupo de figuras al borde de la niebla se hizo visible, su contorno apenas iluminado por la tenue luz que lograba filtrarse. Eran rostros que parecían conocidos, pero no podía ponerles nombre. «No te acerques», grité, pero mis piernas se movían solas, como si tuviesen voluntad propia. Estaba atrapado entre el miedo y la necesidad de entender. «Ellos fueron testigos de lo que ocurrió», dijo la mujer en voz baja, lamentándose. «Tu pasado, el accidente». Las sombras comenzaron a moverse como si esperaran que dijera algo. Era aterrador, pero en su mirada había una especie de anhelo. «¿Por qué no pueden descansar?», pregunté, mi voz desgarrada por la confusión. «No lo saben, y tú tampoco. Si no recuerdas, estarán condenados a permanecer aquí», me respondió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. La niebla se espesó aún más, llenando mis pulmones con su fría esencia. Y con cada momento que pasaba, la sensación de inminente peligro aumentaba. Las figuras comenzaron a acercarse, sus rostros ya no tan difusos. Pude distinguir lágrimas en algunos de ellos, los ojos de muchos llenos de desesperación. «No tienes que hacer esto solo», dijo la mujer, extendiendo nuevamente su mano hacia mí. Miré su rostro, todavía lleno de tristeza, y vi la verdad en sus ojos. Contra todo instinto, tomé su mano y sentí un destello de conexión. En ese instante, las sombras se detuvieron, sus miradas fijas en nosotros. Un murmullo sutil recorrió el aire, como si las almas atrapadas compartieran un mismo pensamiento. «Recuerda», susurraron. «Recuerda y libera». Con su mano en la mía, de repente mi mente se inundó de recuerdos confusos, fragmentos de risa y llanto, un viaje en auto, un giro inesperado, y luego, un grito. Todo sucedía en un torbellino de imágenes y sonidos. Solté un grito, casi simultáneamente con un eco de angustia que resumaba de las sombras. «¡No!», grité, mientras la niebla comenzaba a envolvernos por completo. La mujer me miró, y vi que su tristeza se transformaba en esperanza. «Es el momento», dijo. Antes de que pudiera procesarlo, el suelo tembló, y con un último grito desgarrador de advertencia, la niebla se disipó momentáneamente, revelando una figura oscura justo frente a mí. Me di cuenta de que esa figura no estaba ahí por casualidad. Era el corazón del secreto, y todo lo que había experimentado me había llevado directamente a este enfrentamiento. Repentinamente, un torrente de adrenalina me golpeó y comprendí que la verdad no solo me liberaría a mí, sino a todos los que aún estaban atrapados. La niebla se retorció a mi alrededor, quejándose de la revelación que estaba por venir. No sabía si estaba listo, pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 7. La figura oscura frente a mí se mantenía inmóvil, casi como una sombra de lo que había sido.
Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, y en ese instante, comprendí que no solo era un espectro, sino un portal a todo lo que había estado obstinadamente olvidando. Sentí como el miedo intentaba aferrarse a mí, pero no iba a dejarme vencer tan fácilmente. ¿Quién eres?, me pregunté, aunque sabía en el fondo que la respuesta podría ser devastadora. La figura ni siquiera se movió, pero una voz resonó en mi mente, como un eco ahogado de una conciencia lejana. Soy el guardián de los recuerdos, el testigo de tu verdad. Su voz era un susurro, melódico y profundo, atrapándome en un trance. De repente, las imágenes invadieron mi mente con más claridad. Un coche deslizándose sobre el asfalto, el sonido de cristales rompiéndose, el grito desgarrador que había intentado olvidar. Pero ahora, entendía que no podía huir. Era necesario enfrentarlo. No puedo dejar que esto continúe, dije, más para mí mismo que para la figura. La mujer a mi lado asintió, su mano aún aferrada a la mía, brindándome fuerza. Solo recuerda, insistió ella. Cada recordatorio es una clave. Y era verdad. Las sombras que nos rodeaban parecían esperar, expectantes. La niebla se comenzaba a disipar, y era como si la atmósfera misma las obligara a salir de la oscuridad. ¿Cuántos más?, me atreví a preguntar al guardián. ¿Cuántas almas están atrapadas por mis acciones? La figura pareció diluirse un poco, como si mi pregunta resonara en su ser. Demasiados para contarlos. Pero hay un camino hacia la redención, respondió, y un leve resplandor comenzó a emanar de su forma. Sin pensarlo, avancé un paso, decidido a descubrir qué significaba realmente aquella oportunidad. La niebla se deshilachó y dio paso a figuras más nítidas. Eran rostros que reconocí, cada uno tomado de un momento específico de mi vida. Un amigo que había perdido, un familiar, incluso un desconocido, con el que había compartido un instante fugaz en una carretera. Cada uno de ellos mantenía una mirada de profunda tristeza, pero también de esperanza. «Recuerda quién eres», insistió la mujer. Y en ese momento recordé. Un instante fugaz hizo clic en mi mente, un giro involuntario que había tomado en medio de una tormenta de emociones. Yo había estado huyendo, pero ya no podía hacerlo más. «Lo siento», murmuré, dirigiéndome a ellos. «Siento mucho lo que pasó. Quiero que encuentren paz». Las palabras fluyeron de mis labios como un manantial que brotaba con fuerza, y vi cómo esas almas comenzaban a responder a mis sentimientos. Una chispa de luz se encendió en sus miradas. La figura del guardián se acercó, acercando su rostro al mío. «Ahora debes hacer una elección», dijo con ese eco en su voz. «Reconocer tu papel en lo que ha ocurrido, o perderte en el remolino de la culpa». Cada palabra se sintió como un golpe en mi pecho. ¿Podría realmente cambiarlo todo? La respuesta no era fácil, pero la desesperación de los rostros a mi alrededor me animaba. Fui consciente, en ese instante, de que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la liberación. «Haré lo que deba hacer», aseguré, sintiendo que la decisión se formaba en mi interior como un nuevo amanecer. La niebla que nos había envuelto comenzó a desvanecerse por completo, revelando luz a nuestro alrededor, pero antes de que pudiera dar otro paso, sentí una ráfaga de viento a mis espaldas. Algo oscuro se acercaba, y el susurro de un grito emergió de entre las sombras. «No te vayas», resonó, y comprendí que no iba a ser fácil salir. Una nueva amenaza se cernía sobre nosotros, un eco de lo que había dejado atrás, dispuesto a atraparme de nuevo. Capítulo 8. El aire se volvió más frío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella sombra que se acercaba parecía alimentarse de mi miedo. «Quédate aquí», le susurré a la mujer que estaba a mi lado. Pero, al mirar su rostro, vi que ella también estaba asustada. La oscuridad a mi espalda crecía, transformándose en una forma indistinta que parecía moverse con voluntad propia. «¿Qué es eso?», pregunté, incapaz de apartar la vista de la creciente oscuridad. La sombra no respondía,
pero mi angustia se acumulaba, y cada segundo que pasaba se sentía como una condena. «Es lo que has dejado atrás», dijo la mujer con su voz temblorosa. «Es el miedo que no has enfrentado». Sus palabras eran un eco de lo que llevaba dentro, de todo lo que había estado ignorando. Las imágenes de ese día infortunado comenzaron a jugar rápidamente en mi mente nuevamente. El coche, la colisión, los rostros, las luces. Todo giraba sin compasión. La figura en la penumbra parecía tomar forma. Ojos vacíos, una boca abierta en un grito silencioso. Me pregunté cómo iba a enfrentar esta nueva amenaza. Tenía que recordar lo que el guardián me había dicho. Cada recuerdo era una clave hacia la redención. Pero ahora, en este momento de vulnerabilidad, la clave se me escapaba. «Déjame en paz», grité a la sombra, sintiendo que mi voz temblaba. El viento aullaba a mi alrededor, y era como si el universo mismo se estuviera riendo de mi impotencia. Pero en ese momento, un impulso creció en mí. No podía permitir que el miedo tomara el control. Tenía que enfrentar mis demonios. «Recuerda y enfrenta», gritó la mujer, y sus palabras resonaron en mi interior. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de despejar la niebla que me invadía. Si debía recordar, entonces recordaría todo. Desde el primer insignificante giro del volante hasta el último instante de aquel fatídico día. Los gritos resonaban en mi mente, pero en lugar de terror, comenzaba a sentir algo diferente. Determinación. «No soy este miedo», dije en voz baja, como si al pronunciarlo pudiera transformar la sombra. «Soy más que mis errores». Abrí los ojos y miré fijamente a la oscuridad. «Perdóname», dije, apenas escuchándome a mí mismo. «Perdona mis decisiones, las decisiones que tomé y que causaron dolor, pero no me dejes con cargas que no puedo llevar». La sombra titiló, como si mis palabras le hicieran daño. Entonces, un destello de luz emergió entre nosotros. La figura del guardián se hizo presente nuevamente, más brillante. «Cada palabra que pronuncies con sinceridad hace que las cadenas se rompan», dijo, y era como si su luz disipara parte de la oscuridad. «El perdón comienza contigo». Con cada palabra que salía de mí, sentía como el peso de mi culpa comenzaba a levantarse. Recordaba a las personas, no solo como sombras tristes, sino como partes de mí. No volveré a olvidarlos. Nunca más, prometí, enfrentando la oscuridad que ahora estaba más débil. El monstruo que había estado detrás de mí se detuvo, como si mi resolución hubiera cortado su aliento. Era como si la sombra se encogiera, intentando resistir mi luz. Pero yo no me detendría. «Soy humano», dije con fuerza, «y tengo derecho a cometer errores, pero también a aprender de ellos». Entonces la sombra gritó, y el grito resonó en la travesía del tiempo, como un eco lejano. Podía ver las caras de aquellos a quienes había herido, mirándome, sin resentimientos, solo amor y esperanza. Mi propio miedo palpitaba, vulnerable. «Ahora», dijo la figura del guardián, «avanza. Recuerda siempre, pero no permitas que el pasado te detenga». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía moverme sin estar atrapado. Con determinación, di un paso hacia la luz que se dibujaba al frente, pero cuando llegué a la mitad del camino, me topé con algo inesperado. Aquel grito aún resonaba en el aire, mezclándose con una risa burlesca que resonaba en mis oídos. Aquello no había terminado. «¡No puedes escapar!». Un grito agudo emergió de las sombras cegando mi sentido de victoria. Instintivamente comprendí que el obstáculo más grande aún estaba por venir. La sombra se retorció en su angustia, amenazando con volver a atraparme. Mi corazón se aceleró. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Capítulo 9. El grito resonaba aún en mis oídos como un latido distante, y una ola fría me sobrecogió al darme cuenta de que la sombra no solo era un recuerdo. Era una parte de mí que había estado escondida. «Avanza», pensé. Pero mis piernas parecían pesadas.
ancladas a un suelo que ardía con la angustia de mi culpa. La mujer a mi lado me miraba con inquietud, como si también temiera que todo se desvaneciera en el abismo de la oscuridad. «Muévete», me ordené a mí mismo. Apreté los dientes y a pesar del miedo que golpeaba contra mi pecho, di otro paso hacia la luz. Pero la sombra se alzó en toda su forma, una masa oscura que tomó un giro aterrador. «Eres mío», rugió, y la voz vibró en el aire, paralizándome. Sentí las manos de la penumbra extendiéndose, queriendo envolverme de nuevo en su abrazo helado. «No, no más», murmuré, sintiendo que la determinación ardía en mi interior. La imagen del guardián codificó mi mente. Su luz era la respuesta a la oscuridad. «Recuerda», susurré, enfocando cada pensamiento en la luz. «Recuerda para sanar». En un instante, las memorias comenzaron a estallar como fuegos artificiales en mi mente. Cada rostro que había perdido, cada lágrima que había presenciado. «No puedo cambiarlos, pero sí puedo honrarlos», continué. A medida que hablaba, la sombra retrocedió un poco, titilando con cada palabra de amor y responsabilidad. «Sé lo que causé, y estoy dispuesto a sufrir el peso de mi culpa». Y aunque la presión de la sombra seguía aumentando, también lo hacía mi fuerza. La risa burlona resonaba de nuevo, mezclándose con mis recuerdos, y sentí que la sombra estaba tomando forma nuevamente. «No tienes lugar aquí, sin importar cuánto lo intentes», dijo, y el eco de su voz se llenó de desdén. Pero algo en su forma vibrante me dio un resquicio de esperanza. «No tengo que huir más. Ya no soy quien era entonces», respondí, sintiendo que lo decía hacia mí mismo más que hacia la sombra. Y sin pensarlo, levanté la mano y dejé que la luz emergente brotara, una corriente de energía que trató de liberarme del yugo de la oscuridad que me aprisionaba, y entonces el impacto fue inmediato. La sombra retrocedió, chillando en un silencio ensordecedor. Podía sentir cómo la angustia comenzaba a disiparse. La luz que produje no solo iluminó el espacio entre nosotros, sino que también reflejó esa certeza de que había encontrado en mí la fuerza para confrontar un pasado que había sido tan aterrador. «Mira, lo está debilitando», exclamó la mujer llenándose de esperanza. A su lado, la oscuridad tembló, una mirada de sorpresa cruzó su rostro voraz, pero la lucha no terminó ahí. Las sombras a mi alrededor comenzaron a agitarse, tomando formas grotescas que bailaban en la cercanía. Sabía que había liberado algo de poder en mí, pero también que la lucha sería intensa. «Voy a liberar no solo mi miedo, sino también el amor que ha quedado atrapado», prometí antes de lanzarme con todo hacia la retorcida figura. Justo cuando pensé que había tomado el control, las sombras comenzaron a fluir y desbordarse, cubriéndome una vez más. Estaba rodeado, y el vacío anhelaba recuperar lo que había perdido. «No puedo rendirme», grité, mientras la oscuridad trataba de envolverme completamente. De repente comprendí que cada batalla era también un viaje hacia la recuperación. Ahora, con la luz a mi alrededor, todo se tornó brillante, pero sabía que no podía confiarme. Detrás de la sombra, otra forma empezó a gestarse. Al igual que antes, me sentí atrapado por un miedo nuevo, un sentido de urgencia se apoderó de mí. Tenía que descubrir qué más estaba dispuesto a salir de la oscuridad, y cómo enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo final. Estaba atrapado, rodeado por una confusión de sombras que se rehusaban a desvanecerse. Postrado en una inquieta incertidumbre, oí la voz de la mujer resonando en mi mente, implorando continuar. Sentí que cada parte de mí luchaba contra la presión de esas sombras. Mis manos temblaban mientras la luz que había emergido de mí se tambaleaba. «No puedo dejar que esto me consuma», grité lanzando más luz hacia la figura oscura. La respuesta fue inmediata. La sombra titubeó y se alteró, como si mi determinación le causara dolor. Pero al mismo tiempo, una risa burlona surgió en los bordes de la niebla. Era como si se burlaran de mis esfuerzos. «¿De verdad crees que puedes enfrentar lo que llevas dentro?», dijo la voz macabra,
haciéndose más fuerte con cada palabra. Vas a fallar, como siempre lo has hecho. En un instante, la niebla pareció arremolinarse en torno a mí, envolviéndome completamente. En medio de su abrazo frío, luché por recordar lo que había aprendido. Cada sombra era un fragmento de mi pasado que necesitaba ser enfrentado. Sabía que no estaba solo, y que tenía el deber de liberar no solo mis demonios, sino también aquellos que fueron atrapados a mi alrededor. Con cada paso que doy me acerco más a la verdad, murmuré, sintiendo que esas palabras comenzaban a resonar en las almas atrapadas que me rodeaban. La culpa no me define. Lo que me define es mi capacidad de amar y aprender. Con un impulso feroz levanté ambas manos, dejando que la luz brotara de mi ser. Una explosión de energía y recuerdos inundó la niebla. Podía ver las sombras aferrándose a mí, pero ahora esas figuras tenían más claridad. Sus rostros que antes estaban distorsionados comenzaron a mostrar destellos de expectativa. Me encontré recordando sus historias, no con dolor, sino con una comprensión profunda. Lo siento. Siento que no pude estar ahí. Siento haber fallado. Grité, y al pronunciar esas palabras, la figura oscura se contrajo, como si estuviera sufriendo. La mujer a mi lado asintió. Estamos juntos en esto, no estás solo, dijo, tomando mi mano. Con nuestras energías combinadas una onda de luz se expandió, iluminando todo alrededor y ahuyentando la niebla que nos atrapaba. De repente el guardián apareció una vez más, brillando con una luz intensa. Cada recuerdo liberado es una prisión que se rompe, dijo, y sus palabras fueron como un eco de revelación. Continúa y no temas. Avancé hacia la figura oscura que se encogía, iluminando las sombras que comenzaban a churnir de una manera más melodramática. Entendí que su risa burlona no provenía solo del desdén, sino también del miedo. De hecho, lo que había estado temiendo era mi propio reconocimiento de la verdad. Todo lo que había experimentado había sido parte de un viaje hacia la autocomprensión. No me vencerás, le grité a aquella sombra, sintiendo la fuerza crecer en mi interior. Al elevar la luz aún más, las sombras alrededor se disolvieron, deslizándose hacia el fondo, y finalmente quedando en un tenue brillo. Pero entonces, una ráfaga de viento me hizo tambalear, llevando consigo un susurros desagradables. No podrás escapar nunca, me lanzó la sombra. Al girar, me di cuenta de que varias figuras no solo eran sombras de mi pasado, sino también recordatorios de cómo las decisiones que tomamos afectan a otros. Quería entender, pero también liberar, no solo a mí, sino a todos aquellos atrapados en este ciclo. Entiendo lo que he hecho, pero no voy a quedarme aquí en la oscuridad. Voy a seguir adelante, pronuncié con fervor. Con esas palabras, caminé hacia la sombra, lista para ser un puente de luz entre mi pasado y mi futuro, y mientras penetraba en la bruma la figura se retorció, mezclándose con cada recuerdo que había pensado que podría dejar atrás. Pero había algo diferente ahora. La luz había comenzado a brotar de cada parte de mi ser. Mi voz resonaba con una claridad que nunca antes había sentido. Acepto mis errores, mi incertidumbre y mi culpa. Me muevo hacia la luz porque eso es lo que se necesita. Soy más que mis sombras. En respuesta, la sombra gritó, experimentando un tormento desgarrador. La luz que había emitido se convirtió en un torbellino que fluyó hacia mí, llevándome a un viaje de recuerdos que finalmente se unificaron. Pude ver todos los rostros, las risas y las lágrimas, entendiendo que cada uno de esos momentos eran partes de mí, parte del viaje de sanación. Con cada lágrima que dejaba caer, sentía el peso de la culpa elevarse, devolviendo el poder a las almas atrapadas a mi alrededor. Finalmente la niebla se dispersó completamente, y pude sentir la presencia de aquellos que habían estado perdidos. Podían descansar, al igual que yo podría hacerlo. La luz en mí se sentía cada vez más cálida, y mientras me dirigía hacia esa claridad, sabía que, aunque algunos secretos permanecerían, había enfrentado mis peores pesadillas. Nunca volví a ver aquel camino oscuro.
Pero cada vez que miro hacia atrás me recuerdo que la verdadera luz proviene de enfrentar las sombras. Y aunque algunas preguntas aún flotan, la oscuridad ya no tiene control sobre mí. De alguna manera, la carretera se había convertido en una parte de mi vida. Una metáfora de lo que pesa en nuestro ser, en lo que se interpone en nuestro camino, y en lo que debe ser comprendido. ¿Quién sabe si la mujer aún vaga en las sombras? Quizás, solo quizás, no era más que un reflejo de todo lo que había estado tratando de huir. Pero ahora entendía que las sombras no siempre son el final. A veces, son el comienzo de algo nuevo.